Yo creo que todo esto justo que estamos haciendo en este momento, hablar sobre el tema, que existan empresas como Wortep y otras muchas, ¿no?, que están surgiendo en el escenario para capitalizar. Creo que estamos viendo algo muy positivo en México. Me parece que muchos emprendedores en esas etapas muy tempranas sí tienen que enfocarse en ser muy estrictos con su manejo de costos y con la ejecución. Ya lo había yo dicho, pero la parte de manejo de costos me parece también crucial. Bienvenidos a Invierte, Impulsa y Evoluciona, un podcast de Wortep Capital en el que hablaremos de lo más relevante del capital privado en México. Hola, ¿qué tal? Soy Tania Barrera, manager de comunicación de Wortep Capital. Bienvenidos a Invierte, Impulsa y Evoluciona, un espacio donde hablamos de inversiones en capital emprendedor y cómo este impulsa emprendimientos y sectores de alto potencial. Términos como capital emprendedor, capital privado, venture capital, lentamente se han convertido en el tema de agenda para inversionistas, asociaciones y empresarios, todo el ecosistema empresarial en general. Para hablar de este clima del capital emprendedor en México, hoy me acompaña en el podcast Denis Iris, nuestro fundador y director en Wortep Capital. Bienvenido, Denis. Hola, Tania, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Gracias por la invitación, como siempre. Gracias, Denis. Pues bienvenido en esta primera participación de nuestro podcast. Estamos encantados de que puedas estar con nosotros. Y Denis está con nosotros hoy para hablar con un invitado de lujo, que doy la bienvenida a Carlos Mota, periodista, líder de opinión en temas de economía, negocios, finanzas. Estamos sumamente emocionados de que puedas estar con nosotros en este podcast el día de hoy. Muchas gracias Tania, gracias Denis, gracias a todos. La verdad, el honrado soy yo, así que muy contento de participar en este podcast de Wortep, una empresa a la que he conocido más recientemente y me da mucho gusto, pues, aún más estar involucrado con las iniciativas que están impulsando, así que yo feliz de estar aquí con ustedes. Genial, Carlos, muchas gracias. Pues quisiera yo irme ya de lleno a las preguntas que tengo para ustedes para que nos vayamos a la conversación. Esta es una pregunta para ambos. Con un par de palabras o una frase corta, ¿cómo describirían el capital privado o capital emprendedor en México? ¿Cómo está? Carlos, si quieres tú primero. Bueno, yo diría que es un mundo, un universo de oportunidades ligeramente dormidas, en cuanto a que es un gran espacio de oportunidades efectivamente para que emerja buena parte del emprendedorismo en México con mayor vigor, y está ahí, y yo creo que todavía están un poco dormidas porque lo que hemos visto es que hay, pues, una cantidad importante de emprendedores con mucho empuje, quizá algunos con poca estrategia, pero sí con mucho vigor en su forma de lanzar sus emprendimientos, sus pequeños negocios que van creciendo. Y al mismo tiempo, pues, esta industria de capital de riesgo es relativamente joven, que está siendo pues impulsada por algunas firmas como ustedes, como Wortep, y yo creo que ahí es donde vemos que está, pues, empezando a despertar justamente este modelo que tiene algunos años, pues dando algunos visos de pronto de espacios de crecimiento y tal, pero yo creo que la oportunidad todavía es mucho más grande de lo que todavía se ha manifestado hasta el momento. Muchas gracias, Carlos. Sí, definitivamente no es el hilo negro, no es una cosa que nunca hayamos visto antes, pero que se necesita mayor conocimiento al respecto. Denis, en tus palabras como emprendedor y como cabeza de este fondo firma de Capital Emprendedor, ¿cómo describes el capital privado o capital emprendedor en México? Pues sí, si bien menciona Carlos, pues es un tema nuevo aquí en México, nada más para darnos idea. En Estados Unidos existen más de 3,500 fondos de capital emprendedor. Recordemos que todo este tema de capital privado tiene diferentes categorías, entre las principales son capital emprendedor, que se invierte a través de una tenencia accionaria en etapas tempranas de pequeñas empresas o incluso ideas. Después está capital de crecimiento, que es private equity, ¿no?, que invierte ya en empresas con más resultados, más consolidadas. Está infraestructura y energía, está bienes raíces y está crédito o deuda. Entonces, como bien menciona Carlos, pues es una industria muy nueva que tanto los emprendedores como los inversionistas individuales o institucionales también apenas están conociendo, y es un tema pues de suma relevancia, porque aquí es donde se invierte prácticamente para impulsar la economía de un país. Lo estamos viendo con China hace 20 años cómo era,
y hoy todo este crecimiento en todas estas categorías de capital crecimiento, venture capital, private equity, etcétera, le han dado todo ese poder ahora sí que de evolución al país, ¿no? Entonces, aquí en México, los emprendedores muchas veces cuando están comenzando a emprender, dicen, oye, ¿cómo me capitalizo, no? Porque muchas veces, y hay que visualizarlo, muchas de estas empresas, pues no son rentables los primeros años. Veamos ejemplos como Facebook, Amazon, Google, que tardaron más de 10 años, inclusive llegaron a bolsa, a cotizar en bolsa, y todavía no eran rentables. Entonces, existe una cultura de desconocimiento en este tema de capitalizar la empresa, tanto del emprendedor como el inversionista, donde dice, bueno, si no eres rentable es que no eres una buena empresa. Y todo lo contrario, o sea, realmente hay empresas que tienen todo ese crecimiento para darle ese potencial al capital privado. Me acuerdo que un ejemplo, Jeff Bezos lo criticaban mucho, ¿no? Esto les hablo de 2005, 2000, entre el 2000 y 2005, donde lo criticaban los medios, le decían, oye, bueno, pero pues tu empresa todavía no es rentable. Y hoy él en día menciona que él veía cómo venían creciendo, obviamente, sus resultados, ¿no? Tanto en la parte tecnológica como en la parte comercial, y que precisamente ahora, ya que es una empresa que está valuada en más de $1 trillón, pues precisamente ya las personas empiezan a tener mejor conciencia de decir, bueno, a las empresas hay que invertirles para que generen obviamente esa estructura operativa y logren esa rentabilidad. Entonces, creo que falta mucho aquí en México por construir, por concientizar a las personas para poder crecer en esta industria. Y qué bueno que comentas esto, Denis, porque precisamente eso me lleva a mi segunda pregunta para Carlos, que es, Carlos, a nivel empresarial, tú que tienes todo este panorama empresarial de México, ¿México cuenta con un clima favorable para incentivar emprendimientos y que se transformen en nuevas empresas que compitan económicamente? Bueno, probablemente yo creo que es el mejor de los mundos, el tema del capital privado, de todo esto que estamos hablando, sí cuenta con un clima favorable y voy a decir por qué. Yo creo que desafortunadamente, por ejemplo, el mercado de capitales abierto en la bolsa de valores no ha cumplido cabalmente su función de ser un catapultador de los espacios de crecimiento para las empresas que han crecido y muchas se han preferido mantener familiares y no quieren capitalizarse para crecer a través del mercado. Tampoco creo que, digamos, la autoridad ha hecho el trabajo suficiente para que se detone por completo el mercado de valores y se profundice. En ese sentido, lo que hemos visto es que prefieren crecer con deuda, incluso emitida en la bolsa. Pero eso nos lleva a la reflexión de que realmente lo que está pues detrás, que son miles de empresas con esa posibilidad hacia el futuro de crecer su negocio y potenciarse en sus industrias, pues realmente necesitan otros espacios de crecimiento. Yo creo que la industria de capital privado es ese espacio de crecimiento que idóneamente para México creo que entra como anillo al dedo para potenciar a estas empresas que han diseñado, ejecutado y probado sus productos, sus servicios en el mercado. Entonces, dado que tienes por un lado esta ausencia de una política y de un mercado profundo en el mercado de capitales, y por otro lado tienes pues este gran empuje emprendedor que hay en el país con más de 126 millones de personas, sí creo que este eslabón idóneo para potenciar el crecimiento es la industria de capital privado. Y habría que quitar algunos prejuicios, porque sí creo que hay una labor de evangelización muy importante todavía que hacer para eliminar la idea de que tener socios de esta naturaleza de capital privado y tal, pues no es tan óptimo, al contrario, es sumamente bueno porque te complementan, además del capital con el que inyectan a tu empresa, pues te complementan en la posibilidad de saber más de otros temas que ignoras y donde podrías, pues como empresario o como emprendedor, enfocarte en tu negocio. Entonces yo creo que sí, las condiciones están dadas, pero están todavía más en potencia de lo que en la realidad estamos viendo que ocurran. Vamos en camino, vamos lentos pero seguros, ¿no? Sí, así es. Sí, Muy bien. estamos yo creo que como en un espacio en donde idealmente es un poco como tener lo que tenemos en otro tema, pero las playas, las cavernas, los cenotes, las montañas, y sabes, de pronto dices, ¿y dónde está todo ese
esa afición del buceo, del senderismo, de la espeleología en México, con todo lo que tenemos, pues ahí está, sí, está el potencial, sí, pero pues no tenemos un circuito de 5,000 espeleologistas, buzos de cavernas y gente que podría aprovechar todo ese potencial. Entonces ahí tenemos que trabajar. Es cuestión de generar, me imagino, como un ecosistema, ¿no? Más robusto. Y en este sentido, Denis, ¿tú también qué opinas de este tema de colaboración y de generar un ecosistema, como comenta Carlos? Pues sí, fíjate que es muy importante, hay que visualizar que aquí en México está madurando el ecosistema, ¿no? Y me refiero a que los emprendedores están empezando a visualizar sectores de tendencia de alto potencial de crecimiento, como son biotecnologías y inteligencia artificial, robótica, energías renovables. ¿Qué sucede, no? Me acuerdo que más de 10 años se veía como el tema de inteligencia artificial como casi imposible de desarrollar. Y hoy cuántas aplicaciones están mejorando todos estos procesos que se están automatizando. Entonces, falta mucho porque los emprendedores también visualicen. De hecho, la semana pasada que fue la cumbre de Amexcap, que es la Asociación Mexicana de Capital Privado, en una plática que dio un analista de inversión de SoftBank, quien desarrolló estos unicornios, ¿no? De los 7 unicornios que hay aquí en México, 6 fueron ahora sí que impulsados por este fondo. Nada más para los que no estén familiarizados con el término de unicornio, son estas empresas que están valuadas en más de $1,000 millones. Y ellos comentaban que justo aquí en México es uno de los mejores mercados a nivel mundial hoy por hoy, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Que están viniendo inversionistas extranjeros, ellos que son de Japón, ¿no? ¿Qué hicieron? Pues detonaron todo una pólvora que había aquí en México de buenos emprendimientos, y pues con esto conllevó a que Estados Unidos, con fondos como Ked Investor, Sequoia Capital, entre otros, empezaran también a invertir en estos famosos unicornios y en otras empresas que están obviamente con inversiones de cientos de millones de dólares. Entonces, esto está conllevando a que vengan más inversionistas, pero también están viniendo emprendedores de otros países a que dicen, ¿saben qué? Es el momento de emprender y de invertir en México, porque México representa un gran mercado no solamente para la región de Latinoamérica, sino para poder impulsar dentro del mismo México. Entonces, es el momento idóneo tanto de emprender como de invertir. Gracias, claro. Y Carlos, por ejemplo, tú eres un gran promotor del emprendimiento. ¿Qué es lo que crees que necesita el sector emprendedor o empresarial? Porque pues, estamos hablando de emprendedores, pero los emprendedores son los que conforman las pequeñas empresas que son el motor, digamos, de nuestra economía y de la generación de trabajo, ¿no? Pero ¿qué es lo que más necesita el sector emprendedor o empresarial ahora mismo? Pues mira, yo diría que dejar la emocionalidad, por un lado, porque creo que a veces en México eso empaña mucho la labor del emprendedor, del empresario joven, y nubla la posibilidad de crecer con más claridad. Por otro lado, enfocarse en la ejecución me parece también fundamental. Muchas personas hemos tenido ideas empresariales, emprendedoras que suenan muy bien en el papel, pero lo más importante es ejecutarlas, y si no hay capacidad de ejecución, pues no hay posibilidad de que sea un negocio próspero y creciente y con futuro. Y en tercer lugar, quizá diría que habría que enfocarse en tener una ambición estratégica de amplio alcance. Eso significa, pues, diseñar, sí, un negocio que aspire a mucho en el mediano, largo plazo, y que eso incorpore todas las herramientas que ya hay disponibles en el mercado y en el mundo, desde la tecnología para poder administrar, gestionar mejor el negocio, hasta pues la competencia amplia que tenemos en los bancos, por ejemplo, para financiar con algún crédito, alguna etapa, pues de pronto inicial, hasta esto que estamos hablando en el podcast, que tiene que ver con pues un capital ya más sofisticado, ¿no? Pero para eso se requiere, por supuesto, que pues no haya el prejuicio hacia tener otros socios, y creo que sí, el emprendedor tendría que dejar a un segundo plano pues toda esa emocionalidad, toda esa desidia para ejecutar, y también pues ese prejuicio que muchas veces inhibe
que otras personas, otras instituciones o una empresa de capital emprendedor pues pueda de pronto financiarle. Entonces es muy importante poner eso en un saco de basura, tirarlo a la basura y concentrarse en hacer el negocio con todo el herramental que ya hay. Claro, a veces nos gana un poquito el miedo, ¿no? O sea, los emprendedores están muy, muy enfocados en crear un negocio exitoso y les da miedo fallar o les da miedo ciertos aspectos del emprendimiento, el no obtener capital, el no crecer, pero hay muchas herramientas, hay mucho apoyo, hay factores en los que ellos pueden mejorar y me parece súper valioso esto que estás comentando, Carlos. Me gustaría regresar un poquito más adelante al tema de las empresas en etapa temprana, precisamente, pero también quisiera regresar a lo que comentaba Denis sobre los unicornios, ¿no? La pandemia creo que fue un factor muy importante en el que para la creación de unicornios, ¿no? Y el empuje del emprendimiento en México. ¿Hubo algún otro factor que tú hayas detectado, Carlos? Y después quisiera ver los tuyos, Denis. Bueno, yo creo que hay un factor que a mí me gusta un poco a medias, pero que de alguna manera pues en algo está ayudando y eso es bueno. Y eso es que muchas personas de la clase media y media alta de pronto se vieron como seducidas por la idea de emprender, por ejemplo, negocios del área fintech. Y no sé si ustedes lo han visto, pero de pronto en los últimos 8 años o menos, 5 o 7 años, de pronto vimos que muchos chavos, ¿no? Ahí de 24 años decían, pues voy a poner una empresa fintech y de pronto sí te quedaba un poco la idea de, bueno, pues, ¿y de dónde surge esto, no? Y yo detectaba dos orígenes. Por un lado, un auténtico deseo de emprender, lo cual es muy bueno, lo cual te dice, pues, hay alguien que quiere emprender algo. Y por otro lado, pues, quizá un poco de ego malentendido respecto de, pues, vamos a emprender un negocio fintech porque, pues, suena bien. Simplemente estar en un negocio Porque es que rentable. da créditos y le picas a un botón y estoy en ese mundo en el que de pronto, pues todo el mundo aparentemente quiere estar, ¿no? Y yo creo que ese segundo componente habría que afinarlo, habría que aprovechar que hay un empuje emprendedor por parte de mucha gente de la clase media que tiene buena educación, ideas, deseo de hacer algo, pero por otro lado habría que evaluar bien en general el país, pues qué tipo de emprendimientos van a querer hacer, porque yo alguna vez entrevisté a algún emprendedor de estos temas de aplicaciones móviles y estaba eufórico el emprendedor, un joven ahí de 20 y pocos años. Me decía, sí, voy a poner esta aplicación y con esto vas a poder hacer maravillas. No voy a decir más datos para que no se sepa quién es, pero después de la segunda o tercera pregunta le dije, bueno, y después en el mediano o largo plazo, ¿qué quieres hacer con esta empresa, con la aplicación? Y me dijo, bueno, pues venderla, ¿no? Algo así como para pues, meterse ahí, no sé, $5 millones, alguna cosa de ese tipo. Y yo creo que esa es la parte que tendríamos que afinar todavía, o sea, porque si tú agarras a un médico, por ejemplo, un oftalmólogo que recién se graduó de oftalmología y quiere poner su clínica para hacer cirugías de miopía con sus compañeros y tiene por ahí también sus 25, 27, 28 años, no te va a decir que en 3 años o en 5 años quiere vender la clínica y todos los aparatos para hacer las cirugías. Él se quiere dedicar como vocación a ese emprendimiento de poner una clínica, hacer cirugías, estar con sus amigos oftalmólogos y corregirle la visión a muchas personas. Entonces es un emprendimiento que para él, el oftalmólogo, puede ser algo muy importante. Hay una necesidad clara en el mercado para que eso se abarate y crezca y no lo va a querer vender. Pero por otro lado, pues sí tienes esta oleada de pronto de que el mundo de la tecnología seduce a muchos chicos de 25 años que dicen, yo voy a poner una app, voy a poner una fintech, voy a poner eso, posiblemente porque pueden, de pronto por sus familias, sus amigos o porque se les ocurrió. Y qué bueno que haya ese espíritu emprendedor, lo celebro, pero sí habría que ajustar qué tipo de empresas, el espíritu, tendríamos que encauzarlo mejor para que pues vaya más a los emprendimientos que México requiere ahora. Muchos de ellos son tecnológicos, pero sí habría que afinar un poco eso. Gracias, Carlos. Denis, ¿tú has visto otros factores en este crecimiento del emprendimiento de unicornios en México? Sí, fíjate que, o sea, comparto mucho de lo que comenta Carlos. Ahorita participé, les platico algo que rápido me pasó, participé como juez ahora sí que una final de emprendimientos y se me hizo muy, ahora sí que extraordinario ver, pues lo mismo, ¿no? O sea, los emprendedores a veces se pegan a estas tendencias como pasó con FinTech. Ahorita viene el tema de las criptomonedas, de las famosas ICOs, ¿no? Que son salidas pues como si fuera una de bolsa, pero es en un tema de criptomoneda. Yo saco mi propia criptomoneda.
Y ya van varias veces que veo emprendedores que todavía o sea, ahora sí que todavía no entienden bien cómo aterrizar y integrar, ahora sí que toda esta tecnología de cadena de bloques, o también conocida como blockchain, que es lo que sustenta las criptomonedas, a sus modelos de negocio. Se quedan mucho en el tema de veo esta tendencia, pero o copio algún modelo de negocio de otro país exitoso y lo quiero aterrizar aquí en México, ¿no? Entonces, hay muchas oportunidades que sí se están dando. Efectivamente, FinTech yo lo vi, ¿no? O sea, se copiaron muchos modelos de negocios, tanto de Estados Unidos y de Inglaterra principalmente, que se trajeron aquí en México, y viene una desaceleración de estos proyectos. Y realmente se empieza a invertir mucho más fuerte en otros sectores con mayor potencial de crecimiento. Entonces, yo creo que eso es lo que falta para el tema del ecosistema emprendedor. Visualizar realmente cuáles son los sectores, pero no solamente visualizarlos, sino entender las oportunidades que como mercado aquí en México o en la región de Latinoamérica o en el mundo se puede desarrollar, pero que justo lo que dice Carlos, que vaya muy contemplado al tema de una necesidad que existe y de ahí poderla crecer. Y ya de ahí pues pasa a un tema de presentar con el inversionista, porque nosotros como fondo, pues lo que queremos ahora es encontrar oportunidades de inversión con alto potencial de crecimiento. Claro, y eso es muy bueno lo que comentas también, y quisiera que me dieran su percepción sobre lo siguiente, porque ahorita que estamos platicando se me prendió el foco de algo. Creo que al final el tema del emprendimiento tradicional, de cierta manera ahora está un poco estigmatizado porque qué flojera invertir o impulsar emprendimiento tradicional, pero al final del día, como bien comentan, no se trata del tipo o de emprendimiento, o sí, por supuesto, de los sectores de alto potencial, pero se trata de dar salida o solución a una necesidad de mercado. ¿Qué opinan del emprendimiento tradicional en este sentido? Bueno, yo diría que es donde más oportunidades y necesidad hay de que surjan. Te voy a poner ejemplo. Si han ido ustedes a las playas de México y han querido dar un paseo en el mar o en algún lago y tal, pues lo que tienes ahí es una muy deficiente prestación de servicios turísticos con unas lanchitas poco confiables y con pues una posibilidad de un riesgo de accidente importante con una persona que pues a lo mejor sabe mucho de su lancha, pero pues puede generarte cierta desconfianza si eres extranjero más, ¿no? ¿Cómo sé si hay alguna circunstancia, cómo va a resolver esta persona el problema, ¿no? Y a mí me pasó una vez, estando en la península de Baja California, subir en una de estas lanchitas porque quería conocer una isla del Mar de Cortés, y a los 35 minutos de haber zarpado, se descompone el motor, ¿no? Y el lanchero pues no sabía qué hacer, y de pronto pues le pidió a los pasajeros, que éramos 8 o 9, si alguien traía una navaja para ver si podíamos arreglar el motor entre todos, una cosa de este tipo. Entonces dices, a ver si sobrevivo de este paseo. Y yo creo que ese tipo de servicios así tan básicos, se dice, pues a lo mejor mucha gente pues qué flojera emprenderlos, es donde están las oportunidades, por ejemplo, porque si todo ese ecosistema de servicios turísticos se sofisticara, se elevaran los estándares, entonces tendrías capas de precios en donde pues si alguien se quiere subir en un yate millonario, pues que lo haga, pero si la clase media se quiere subir en una cosa que cueste a lo mejor no 500 pesos, pero sí 1,500, pues con seguridad, con chalecos salvavidas, con una ruta bien definida, con comunicación clara para el cliente, con una mercadotecnia adecuada desde antes de que llegues al destino turístico, etcétera. Eso por poner un ejemplo, pero pues hay muchos ejemplos en donde podrías decir, esto no es de tecnología, ni de criptomonedas, ni de fintech y tal, y todavía podríamos sofisticar, elevar la barra del servicio que se presta, y aprovechar una oportunidad, porque claramente el turismo es una oportunidad. Repito, es solo un ejemplo, pero pues hay cualquier cantidad de industrias, en la industria agroalimentaria, en la industria de servicios financieros, en la industria de bebidas, en fin, yo creo que todavía podemos avanzar muchísimo, pero sí debemos reconocer que estos emprendimientos en sectores tradicionales pues requieren ser reconocidos como muy valiosos, y requieren el empuje de los emprendedores que ven una oportunidad clara y la ejecutan bien. Y que estos servicios que están dentro de este tema, en este monstruo del sector consumo, pues tienen valor, ¿no? También en algún momento lo comentaste anteriormente en algún evento que tuvimos, Denis, ¿no?
Sí, no, de hecho es muy buen ejemplo el que da Carlos, porque fíjense, ¿qué pasa con ese tipo de servicios? De hecho, nosotros somos de los pocos fondos que invertimos en la industria, sectores tradicionales, pero ¿qué es lo que realmente sucede? Hay una oportunidad ahí que se puede invertir y como en México existen muy pocas opciones para que un emprendedor pueda capitalizar su proyecto en este sector de turismo, lo que sucede es que vienen extranjeros, ¿no? Y vemos a nivel nacional la capitalización extranjera que hay de hoteles, obviamente, de otros países. ¿Por qué no hacerlo aquí en México? Entonces, es un muy buen ejemplo que dio ahorita porque justo es una de las problemáticas que existe en nuestro país. Estamos esperando que extranjeros vengan y pongan negocios extranjeros y al final la capitalización se va para afuera. Nosotros aquí lo que queremos empujar es precisamente este tipo de sectores, agronegocios, turismo, que es muy importante en nuestro país, ¿no? Productos y servicios que muchas veces por falta de esta innovación, pues se deja de invertir, ¿no? Y pues al final, quien ve esa oportunidad son los extranjeros que dicen, oye, mira, aquí podríamos construir hoteles o podríamos ofrecer una flotilla de lanchas, ¿no? Con todas estas amenidades que justo dan la seguridad para el consumidor. Entonces, sí falta mucho por hacer, pero es un tema de que los emprendedores empiecen a conocer, ¿no? A conocer cómo poder capitalizar su proyecto, que se acerquen a estas opciones de inversión donde se les puede impulsar y también al inversionista, que el inversionista empiece a cambiar ese miedo ahora sí que ese miedo al riesgo que se convierte en una tolerancia al riesgo. Porque pues nada más verlo, o sea, Israel que tiene la mitad del Producto Interno Bruto, está multiplicado por 10 en cantidad de emprendimientos a comparación de México, o inclusive Colombia y Chile nos duplican en emprendimientos. Ellos ya tenían unicornios antes de que nosotros tuviéramos. Entonces, tiene que ser un trabajo muy de concientizar, entender el panorama, como dice Carlos, no esperanzarse, no hacerse el tema positivo, sino ser muy realista sobre qué voy a emprender, cómo voy a capitalizar, cómo voy a crecer mi empresa. Gracias, Denis. Y sí, ya estamos llegando a la recta final de esta charla. Me gustaría también preguntarle a Carlos, precisamente ya regresando a este tema de las empresas en etapa temprana, pues ya tenemos estos unicornios, ya tenemos este ambiente más propositivo sobre el emprendimiento, pero ¿qué hay de las empresas en etapas tempranas? ¿Es el capital de crecimiento es algo que vemos en el futuro del ecosistema en México? Yo creo que sí. Yo creo que todo esto justo que estamos haciendo en este momento, hablar sobre el tema, que existan empresas como WordTep y otras muchas, ¿no? Que están surgiendo en el escenario para capitalizar. Creo que estamos viendo algo muy positivo en México. Me parece que muchos emprendedores en esas etapas muy, muy tempranas sí tienen que enfocarse en ser muy estrictos con su manejo de costos y con la ejecución. Ya lo había yo dicho, pero la parte de manejo de costos me parece también crucial y creo que pues sí, no queremos ver estos emprendedores que de pronto, si tienen que montar una oficina porque también es muy seductor, pues se les va ahí el 70% del dinero que invirtieron cuando realmente, pues a lo mejor hay que a veces amarrarse un poco más el cinturón y empezar un poquito más austeramente, pero enfocarse en lo que el producto o servicio pues amarra, ¿no? En el mercado para probar que efectivamente sea cierto. Entonces, yo creo que en las etapas muy tempranas, pues, sí estamos viendo lo sabemos todos en México, pues hay una mortandad enorme, ¿no? De empresas que duran ahí apenas 2 años y tal, y pues no queremos eso, queremos que prosperen después de 2, 3, 4 años, pues que continúen, que crezcan, y para eso, pues el complemento de esta capitalización que va creciendo en México, pues me parece ideal, ¿no? Así que yo soy positivo al respecto. Muchas gracias, Carlos. Denis, ¿algún comentario final respecto a esto mismo que comentábamos con Carlos? Sí, claro, lo que dice, ¿no? Emprendedor que no sabe vender, no sabe emprender, tiene que aprender a vender y de ahí viene la inversión, ¿no? Porque muchas veces un emprendedor está esperanzado a que llegue esta inversión y todavía ni siquiera o produce la tecnología o ni siquiera vende su producto y servicio, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de esta capitalización, encontrar oportunidades con grandes oportunidades de crecimiento, pero que precisamente aquí el emprendedor tiene que hacer todo este esfuerzo, ¿no? De aprender a vender su producto o servicio.
Muchísimas gracias a Denis Iris, director de WordTef Capital, por acompañarme en este episodio del podcast, y muchísimas gracias a Carlos Mota, periodista y columnista de Economía, Negocios y Finanzas, por estar con nosotros. Fue un verdadero placer y espero podamos platicar más a final del año o muy pronto para ver cómo nos fue en el panorama del capital emprendedor. Gracias a todos también por escucharnos y nos escuchamos en la próxima. Fenomenal, no, muchas gracias, gracias a ustedes, gracias Denis, gracias Tania, gracias a toda la audiencia, y yo feliz de atestiguar siempre el crecimiento del emprendimiento en México, así que gracias y con gusto estaré aquí más adelante. Excelente, pues muchas gracias Denis, también aprovechar que nos acompañaras por primera vez en este podcast. No, gracias a ti, Tania, y gracias Carlos por aceptar la invitación y por este tiempo. Al contrario, gracias. Gracias, pues gracias a Denis Iris, director de WordTef Capital, por acompañarnos, y muchas gracias a Carlos Mota, periodista y columnista de temas de economía, negocios y finanzas, por estar con nosotros. Fue un verdadero placer. Gracias a todos también por escucharnos y nos escuchamos en la próxima. Esto fue Invierte, Impulsa y Evoluciona, un podcast de WordTef Capital, la firma de capital que permite a los inversionistas impulsar emprendedores. Síguenos en todas las redes sociales como wordtef.capital y no olvides suscribirte a nuestro newsletter para recibir información para invertir y evolucionar la economía de México.